Siempre la victoria suya es. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Bien, el libro de Ruth, hoy día vamos a partir con la introducción a este libro, todo el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 22. Y lo vamos a dividir en 3 estrofas. En primer lugar, del 1 al 7, posteriormente del 8 hasta el 18 y por último del 19 hasta el 22. Este libro, para que podamos ir interiorizándonos un poquito, está presentando, nos va a reflejar o nos va a presentar, como les decía en principio, a personajes que van a ser los principales, secundarios y terciarios. En primer lugar van a estar los personajes principales que serían Noemí, Boaz y Ruth. Un personaje ya secundario vendría siendo la segunda nuera, Orfa, la nuera de Noemí, también Elimelec, el esposo de Noemí, también Malón y Kelión, que serían los hijos de Noemí, y por último los personajes terciarios que serían los vecinos, las vecinas de Noemí cuando llegó a Belén, también los temporeros de Boaz cuando observó a Ruth y preguntó quién era, y por último a este pariente cercano al cual Boaz tenía que pedir permiso para poder redimir los terrenos, y también a la viuda Ruth. Este no tiene ni siquiera nombre, ya le dicen fulano. Fulano, ven para acá, lo llaman. No tiene nombre, al igual que los vecinos, al igual que los temporeros. Por lo tanto, estos son ya terciarios, personajes terciarios de la historia. El autor de este libro se cree que fue Samuel, al igual que se cree también que escribió el libro de Jueces y también los libros que llevan su nombre, Primera y Segunda de Samuel. ¿Por qué se cree esto? Porque lo que se cree es que Samuel estaba tratando de mostrar la genealogía de David. De hecho, el libro de Ruth termina diciéndonos quién era David. Lo han leído, ¿cierto? Dice, de Boaz desciende tal, y de tal desciende tal, y de tal desciende David. Es decir, entonces que esto ya, en cuanto también entrando a la fecha, es escrito en el reinado de David, porque se estaba tratando de enfatizar la genealogía del rey que estaba gobernando en aquel tiempo cuando se escribe el libro. Aproximadamente entre el 1000 y el 900 antes de Cristo es la fecha estimativa, y el libro de Ruth comprende o se estima que abarcaba alrededor de unos 12 años. Desde el 1 hasta el 4 son aproximadamente 12 años. Y se cree, como les anticipaba también, de que fue desarrollado en el periodo del juez Gedeón, por algunas cosas como por ejemplo el hambre que habla el versículo 1 de Ruth, capítulo 1, verso 1, que asoló a Israel, que provocó que ellos emigraran. Me refiero a Noemí y su esposo, Elimelec. Esta hambre que en los tiempos de Gedeón se hizo más clara que en los otros jueces. Si ustedes ven allí en Jueces capítulo 6 lo pueden ver. Y además también que en el verso 6 del capítulo 1 de Ruth nos dice que Jehová visitó a Israel. Y esto nosotros lo vemos claro o literal en la historia de Gedeón, cuando es el mismo Dios quien se aparece también a Gedeón. Por lo tanto, ahí se entiende que Jehová visitó a Israel o a su pueblo, como dice el verso 6. Esto es en cuanto al contexto del libro, en cuanto a la lectura. Pero también nosotros vamos a destacar por lo menos 6 puntos importantes del libro de Ruth, de los 4 capítulos. Primero, que la redención no es solamente para los judíos. Ya en el Antiguo Testamento se habló, como es el caso del libro que vamos a comenzar a estudiar, el de Ruth, que Dios puede llamar de cualquier pueblo para que sean sus hijos, como en el caso de Ruth, la moabita. En segundo lugar, que la redención también era para las mujeres en el Antiguo Testamento. Recuerden esta forma, esta conmovisión que tenía
Israel de dejar muchas veces, y no solo Israel, los pueblos también que los rodeaban, de dejar a la mujer como en segundo lugar o como persona de segunda categoría. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos va a presentar a la mujer también como digna o también coheredera de las gracias de la vida, como lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. En tercer lugar, vamos a ver que Ruth va a ser la personificación de la mujer virtuosa. En el Proverbio 31, desde el 10 hasta el 31, es decir, desde el 10 en adelante, Proverbio nos va a describir a la mujer virtuosa, pero Ruth es la representación de esta mujer. En ella vamos a ver lo que es realmente una mujer virtuosa. En un lado te van a dar la teoría, en Proverbio te están dando la teoría de la mujer, en Ruth nosotros vamos a ver la práctica de la mujer virtuosa. En cuarto lugar, el libro también nos muestra la soberanía de Dios y el cuidado provincial que Él tiene para los suyos. Algo que vamos a destacar mucho también en este libro. En este estudio también vamos a ver a Booz como un tipo de Cristo, siendo Él el pariente redentor que todos necesitamos, a ese pariente que necesitamos que nos salve. Es un pariente, digamos, espiritual, no el pariente real que podemos tener, ni por un tío, ni primo, ni nada, sino que es Cristo el que nosotros realmente es el que necesitamos en nuestra vida. Y por último, vamos a también destacar la genealogía de David, pero no por David, sino porque conocemos que de David procede también nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros vamos a conocer la genealogía o los inicios de esta genealogía de nuestro Señor Jesús. Dicho esto, vamos entonces a leer el capítulo 1 del verso 1 hasta el 7 para poder ir explicándolo y aplicándolo a nuestras propias vidas, donde dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos, el nombre del cual varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó al campo de Moab, de los campos de Moab, porque oyó que en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. En primer lugar, nosotros vamos a ver la introducción de lo que es este libro, y para que lo tengamos claro, este libro nos está realzando en profundidad, por lo menos, la historia de Ruth. ¿Se dan cuenta de quién quiere apuntar el libro realmente? Por ejemplo, cuando hablamos del esposo de Noemí, Elimelec, y este muere, y después mueren sus hijos, nos dice que las nueras Orfa y Ruth quedaron viudas. Dice que Noemí quedó desamparada de sus hijos. O sea, el libro está apuntando a Noemí, no a Ruth. Ruth es un personaje entre comillas secundario que toma relevancia por las decisiones que toma, por el camino que va a seguir, más adelante lo vamos a ver. Pero en sí, el libro está tratando de marcar o de mostrar la vida de Noemí. Por lo menos eso es al principio de este libro. Es la vida de Noemí la que nosotros debiésemos estar mirando, es la introducción que el libro nos da. Y en primer lugar nos va a contar la historia. Hay hambre en Israel, en Belén.
lo que provoca que Elimelec tome a sus 2 hijos, tome a su esposa y viajen hasta Moab. ¿Sabes cuál es el problema de Moab? ¿Quién sabe? Eran enemigos de Israel desde los tiempos bíblicos. Si alguien, por favor, puede abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 23, verso 4, y dejen el dedo marcadito ahí después en Deuteronomio porque lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver algo importante de los moabitas. En esta hambre, en esta hambruna, paréntesis, mientras buscan el texto de Deuteronomio, nosotros debemos pensar o visualizar el contexto en el que se está viviendo. Por lo menos, yo estoy hablando de mi generación, no ha experimentado un hambre como la que se está describiendo en estos tiempos, como la que se ha visto incluso en otras naciones, como la que podrían estar viviendo en otros países en la actualidad. Por lo menos en nuestro país, en nuestro contexto de vida, eso no se ha experimentado. Yo sé que hace años atrás en Chile sí ocurrió, sí hubo una hambruna, pero no sé si llegó a los niveles que ha llegado en los tiempos bíblicos o incluso en los contextos de otros países. Incluso, un paréntesis solamente, en los tiempos de los reyes, ustedes podrán ver historias escalofriantes de que el hambre llega a tal punto de que mujeres toman la decisión de comerse un día a su hijo y al otro día comerse al hijo de la otra. A ese nivel eran la hambruna que podía experimentar y que lamentablemente Elimelec tuvo que también enfrentar y decidir si él quería que sus hijos y esposa lo padecieran o emigrar a la tierra de Moab. Deuteronomio 23:4, el que lo tenga rápidamente lo lee. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Betor, en Mesopotamia, Amén. para maldecir. ¿De quién está hablando allí? De los moabitas. Lean el verso 2, 3 y 4 de Deuteronomio y se van a dar cuenta de que Dios está hablando de los moabitas. ¿Cómo parte el texto que leyó Renzo, el 4? ¿Por cuánto no les dieron qué? Pan y agua. Ese es lo que dice en el texto literal. Pan y agua. ¿Saben lo que significa Belén? Casa de pan. Y es un poquito irónico de que Elimelec sale de la casa de pan para vivir entre los de Moab, quienes negaron el pan a los israelitas cuando salieron de Egipto. Incluso los nombres, acá se detallan, ustedes ven lo que acabamos de leer, relata los nombres tanto de la esposa, del esposo, de los hijos, de las nueras. Y cada uno de esos nombres tienen unos significados importantes a lo largo de la historia. Pero acá, como les digo yo, esta contradicción de salir de la casa de pan para ir a morar entre los que no dan pan. Prefirieron salir de la casa del pueblo de Dios para ir a morar entre pueblos paganos. Y en este lugar, lamentablemente, Elimelec muere. Ahora, la muerte de Elimelec, por lo menos según el texto, no es un juicio de parte de Dios, ¿ya? No porque hayan salido de Belén, quiere decir que Elimelec murió. No sabemos la circunstancia, la razón por la cual Elimelec muere, pero por lo menos según el texto no es juicio divino. Simplemente es un designio de Dios que Elimelec tenga que morir. Y luego, tiempo después, no sabemos tampoco cuánto, si fue por enfermedad, si fue por algún accidente, también mueren los hijos de Noemí. Y uno de ellos se llamaba Malón, que ¿saben lo que significa su nombre? Enfermo. Y el segundo hijo se llamaba Kelión. Y el significado de ese nombre es desfallecido o pálido. Yo como papá no hubiese pensado nunca en ponerle esos nombres a mis hijos. Enfermo y pálido. No lo haría.
Sin embargo, en la historia, en el relato, ellos por alguna razón, a lo mejor por características de los niños, enfermizos, qué sé yo, adquirieron estos nombres. Pero lamentablemente entonces enfermo y pálido mueren. Y mueren juntos. Por eso les digo, yo no sé si es una enfermedad o es un accidente que lleva a la muerte de estos dos hijos. La muerte de los dos hijos de Noemí fue 10 años después que su padre había muerto. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto nos dice que una vez que Elimelech muere, sus hijos toman esposa de Moab. Y 10 años después, estos muchachos mueren. Ese es el desarrollo, los acontecimientos que nos está narrando la historia. Ahora bien, en todo esto que nosotros estamos leyendo, podemos ver por lo menos 3 experiencias de desgracia que Noemí experimenta. En primer lugar, queda viuda. Y si hiláramos un poquito más fino, tendríamos que pensar, sufre hambruna y tiene que moverse de su tierra, moverse de su país para llegar a otro que son además enemigos. Pero vamos a empezar con lo que el relato nos está contando en cuanto a que queda viuda. Posteriormente sus hijos toman esposas de las moabitas, que son mujeres paganas. Y en tercer lugar, pierde a sus 2 hijos y además a eso se le añade que queda sin descendencia. Para los israelitas, la descendencia, la preservación de su genealogía, de su sangre, es sinónimo de bendición de parte de Dios. Dios está prevaleciendo, Dios está desarrollando la genealogía por promesa que se le había hecho a Abraham. Entonces, si uno de ellos no cumplía con esta descendencia, no desarrollaba esta descendencia, quería decir que Dios no le estaba bendiciendo, no estaba bajo el alero de Dios. Ellos lo veían como una maldición el no tener descendencia. Ahora, en estas tragedias que lamentablemente tiene que experimentar, Noemí dice, ya no tengo nada más que hacer en Moab, no tengo esposo, no tengo hijos, y solo tengo 2 nueras que no han tenido hijos tampoco. Por lo tanto, no tengo nada que hacer en Moab. Prefiero regresar entonces a Belén. ¿Se dieron cuenta de qué parte de Belén eran específicamente? En el verso 2. ¿Y qué más? Efrateos. ¿Les suena Efrata? Efratas. Miqueas capítulo 5 verso 2 dice, oh Efrata, dice, siendo tan pequeña, Belén Efrata, siendo tan pequeña, de allí vendría Cristo. Esta es la descendencia, hermanos, recuerden, este es el desarrollo de la descendencia de Cristo. Es nuestro Señor que se está viendo reflejado desde los comienzos, desde Génesis, pero ahora se está ya revelando de la línea correspondiente, una línea, un linaje de reyes, desde el profeta, bien digo, del profeta David en adelante. Esta Noemí decide volver entonces a su tierra, dispuesta incluso a comenzar de cero. Y aquí yo quiero aplicar un poquito el texto. Mis queridos, ¿cuántos de ustedes tienen temor de comenzar de nuevo? Prefieren seguir a veces en el mismo pecado por temor a desistir, a regresar, a retroceder y comenzar todo nuevo. De desarmar lo que han estado armando para comenzar todo de nuevo. Y hay un temor porque son años de inversión. Hay dedicación en ello. Ha habido fuerza, ha habido un desgaste para seguir en aquello que yo creo que es lo que Dios quiere para mi vida. Y es simple temor a comenzar de nuevo lo que nos impide muchas veces a dejar el pecado. Ahora algunos dicen, no, yo empezaría de nuevo. ¿Estás seguro? Piénsalo bien. Aquellos que han terminado su carrera, ¿serían capaces de comenzar una carrera distinta? Aquellos que se les ha dicho, vayan y prediquen el Evangelio y veamos
y oremos y esperamos, confiamos en fe en que Dios levantará otra iglesia. ¿Están dispuestos a comenzar una iglesia de nuevo? No, es que ya estoy viejo para esto ya. Estoy viejo para esto. Eso es lo que nosotros vemos en Noemí, que de alguna manera dice, no importa la edad que tengo, yo ya no tengo nada que hacer acá, regreso hasta mi casa, regreso a mi tierra. Y ojo, no era que iba a volver a Belén para poseer todo lo que tenía allá. Recuerden que ellos vendieron todo para irse. Es por eso que necesitan después al pariente redentor, porque ellos habían vendido absolutamente todo. Sus nueras le iban a acompañar, pero la razón por la cual Noemí quería partir de Moab era porque había escuchado algo importante. Jehová había visitado a su pueblo. Yo lo he interpretado con que Jehová había visitado a su pueblo creyendo de que es en los tiempos de Gedeón y que literalmente Jehová descendió y se manifestó visiblemente a un juez para que pudiese liberar a Israel. Pero que Jehová visitara a su pueblo se puede representar en distintas formas. Lluvias para que trajese también la siembra, la cosecha posteriormente de los terrenos. Eso también en manos de Dios. La bendición de Dios estaba en medio de Israel. Jehová se había acordado nuevamente de su pueblo. Y Noemí dijo, yo prefiero estar en el lugar donde está el Señor. El Señor no ha desamparado a su pueblo. El Señor no se ha olvidado de los suyos. Y Noemí dijo, yo prefiero estar donde está la mano de Dios. Y tomó sus cosas y se fue. Y yo les decía, ahora en este acto de valentía, de alguna manera, de parte de Noemí, de fe también, a lo mejor de desesperanza por todo lo que había perdido, todavía albergaba esa fe y esa luz iluminándola para decir, yo tengo que estar donde está el Señor. Y sus nueras deciden acompañarlas. Terminamos el verso 7 donde decía que sus nueras se levantaron con ella y la acompañaron hasta Belén. Pero aquí hay un giro, aquí hay un cambio, es donde vamos a leer del 8 hasta el 18. Donde dice, y Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casarse por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo. Donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún más me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Este viaje que Noemí estaba emprendiendo animó también a sus dos nueras a acompañarlas. Pero Noemí tiene consideración de ellas por algunas razones. En primer lugar,
tal vez lo hemos explicado en otras oportunidades, existe lo que es la ley del levirato. ¿La conocen? La ley del levirato en el Antiguo Testamento hablaba o apelaba a la preservación de un linaje. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? Que morir sin descendencia era como una maldición para los israelitas. Bueno, buscaban para cuando fallecía cuando el esposo fallecía, la mujer viuda tenía que casarse con el hermano para poder continuar la descendencia del fallecido. Cuando esta mujer concebía y daba a luz un bebé, el bebé debía llamarse igual que el marido muerto, para preservar la línea de ese varón, para que no se perdiera, para que la bendición de Dios continuara a través de ese pequeño. Eso ustedes lo pueden ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, verso del 5 al 10. Yo lo explico generalmente, si ustedes después lo quieren estudiar más a profundidad, lo pueden ver. Ahora, Noemí le dice a Orfa y Ruth, yo ya no tengo hijos y además soy vieja para concebir. Y si aún el Señor tuviese esperanza, dice ella, de tener nuevamente un hijo, de casarme y tener otro hijo más, ya la edad del muchacho hasta que él esté lista para que ustedes se casen, ya no les va a servir como marido. Ustedes no se pueden quedar sin casar por amor a ese pequeño, porque no les va a cundir. O sea, la edad que tenía Ruth, la edad que tenía Orfa, sumando a todo el tiempo de espera de ese muchacho, tal vez incluso no les daría la edad a ellas para continuar el linaje. Ella tenía compasión de sus nueras. Eso les explicó. Pero además se añade algo importante. Si ellas no podrían tener descendencia por medio de la ley del levirato, del otro hijo, posible otro hijo que no existe, pero si pudiese tenerlo, no iba a continuar ese linaje, tampoco iban a poder casarse en Israel, porque ¿quién iba a querer desposar a dos moabitas? O sea, por ningún lado. No tenían opción, no tenían esperanza. Noemí estaba mirando compasivamente a sus nueras y ellas, en un acto de amor, en primer lugar le dicen, quedaremos contigo, seguiremos, continuaremos el camino y llegaremos hasta tu pueblo. Las dos con un convencimiento de esto. Pero cuando Noemí les muestra la realidad, le da el argumento del por qué no es conveniente para ella seguir hasta Israel, Orfa toma una decisión humanamente hablando más lógica. Noemí tiene razón, yo voy a ir solamente a sufrir a Israel. ¿Me van a menospreciar por ser moabita? No, nadie va a querer estar conmigo, no voy a tener descendencia, no voy a darle descendencia tampoco a mi marido. O sea, no cumplía por ninguna parte. Y Orfa dice, tiene razón, y al besarla es un acto de despido. Hasta el día de hoy, un abrazo y un beso son sinónimos de despedida, o de saludo también. En el contexto ella se despide y se va. Ahora Ruth continúa y dice, yo no me voy a ir, sino que yo te seguiré. Y a mí me gusta la expresión que utiliza Ruth en estos versículos 16 y 17. Primero dice, donde quiera que tú fueres, yo iré, en futuro. Y donde quiera que vivierais, yo viviré, futuro. Tu pueblo será mi pueblo, en futuro. Pero cuando dice tu Dios, mi Dios, cambia. Eso es presente. Iré, seré, viviré, mi Dios. Es una decisión que Ruth ya había tomado. Es una decisión que Ruth, no sabemos cuándo, ya había acogido en su corazón. Y aquí quiero sacar una aplicación hermosa. La razón por la cual las dos nueras quieren acompañar a Noemí es por el amor que tenían hacia ella. Ellas tal vez no conocían lo que era Israel, pero cuando Ruth habla acerca de vivir con ella y de creer en el Dios de ella, y creo yo que es así, es por el testimonio que Noemí entregó a esas dos mujeres. Pudieron haberla abandonado en Moab cuando murieron sus maridos,
Pero Noemí les dice, cuando las despide, les dice, el Señor tenga misericordia de ustedes. Las despide con amor, las despide con bendición, con buenos deseos. Pero también dice, le haga bien como ustedes hicieron a los muertos, refiriéndose a sus hijos, fueron buenas esposas, y como hicieron conmigo. Había una relación fraterna, una relación familiar. Había testimonio de Dios en esa familia. Yo me imagino a Ruth escuchando en algún momento de su suegra quién era Jehová, y poniendo en el corazón de esa Ruth la incertidumbre, esa interrogante de ¿y me querrá a mí? ¿Y me aceptará a mí? Que cuando llega el momento de volver hasta Belén, ella dice, yo quiero ir hasta allá y no solo quiero vivir contigo, no solo quiero ser parte de tu pueblo, yo quiero tener tu fe. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Y como les decía, ya es una decisión que ella había tomado. La vio tan resuelta, dice el texto, que ya no continuó hablando Noemí. Cuando Ruth dijo, tu Dios es mi Dios, y donde quiera que tú vayas, yo iré en futuro. Pero la decisión ya estaba tomada. Ella había creído en su corazón que el Dios de Israel era el Dios vivo y verdadero. Eso es lo que pasaba en la vida de Ruth. Hay dos formas en las cuales nosotros podemos ver esta porción de la palabra. Una es como lo toma Orfa, que como yo les decía, humanamente hablando, es la decisión más lógica. Es lo que a lo mejor muchos de nosotros hubiésemos decidido. Creemos a lo mejor de que esto es lo que más me conviene. Creemos incluso, mezclamos las cosas y decimos esto es lo que Dios me está llevando a hacer porque es lo más fácil. Y Orfa decide entonces volver hasta Moab, e incluso es sugerencia de Noemí que al regresar vuelvan no solo a su pueblo y a la casa de sus padres, sino que también a sus dioses. El verso número 15 lo dice, Noemí dijo, he aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Era un hecho de que regresando a Moab, ellas continuarían con su vida normal, incluso con lo que era su fe. Orfa regresó entonces a esa realidad, tomando la decisión más lógica para ella, tal vez incluso la más fácil. Pero Ruth, por su parte, prefirió estar con su suegra y vivir bajo el abrigo del Altísimo. Vos, le dice en el capítulo 2, verso 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Y mira esto, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La decisión de seguir a Noemí y de servir al Señor era también con la convicción de que Él la guardaría bajo sus alas. Yo les decía, hay dos formas de tomar decisiones. La más fácil, la más lógica, la que más me conviene, o es la decisión donde el Señor va a cubrirnos con sus alas. La decisión donde el Señor sea glorificado. La decisión donde Dios muestre su grandeza. ¿Cuál es la decisión que tomamos nosotros? Por lo menos Ruth, cuando dice en el verso que ella se quedó con Noemí, ese se quedó con ella significa se aferró, se tomó, se asió de ella. Deuteronomio capítulo 10, verso 20, por favor, ¿quién lo puede leer? Les dije, dejen el dedito ahí marcado. Deuteronomio 10, 20 y el 13, 4. Dos versículos. Deuteronomio 10, 20 y Deuteronomio 13, 4. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Ya. Ese seguirás es la misma palabra de se quedó con ella. Deuteronomio 13, 4. En pos de Jehová, vuestro Dios, Andaréis. Esa es la palabra, la misma. Sigue, Renzo. a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Otra vez, la misma palabra. ¿Se dan cuenta que en Deuteronomio cuando ocupa esta palabra de seguir,
o en el caso de Noemí se quedó con Ruth, se quedó, es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. En Deuteronomio la palabra se ocupa en una relación íntima entre Dios y su pueblo, una relación de servicio, de amor, de fe, de entrega, de sumisión. Y es la misma palabra que se toma aquí para decir que Ruth se quedó con su suegra. Nos damos cuenta que una relación con Dios nos da como resultado una relación con otros hermanos. Una buena relación con Dios nos va a repercutir en la relación de amor y fraternal en la iglesia. Entre más amamos a Dios, más amaremos a nuestro hermano. Entre más servimos a Dios, más serviremos a nuestro hermano. Es la misma palabra para decirnos, sirvan, sigan, aférrense a Dios, y lo mismo con su hermano. Esa es la clase de amor que había entre ellos. Ahora, una aplicación también para nosotros. Orfa como Ruth también amaban a su suegra, pero Orfa tomó la decisión de irse y Ruth la de quedarse. Y eso nos muestra algo importante. Las dos lloraron, ¿cierto? Las dos la amaban. Las dos hicieron bien con sus esposos. Pero ni el llanto ni todo lo que hicieron fue un sinónimo de salvación, por lo menos para Orfa. Es decir, ni el llanto, ni los buenos tratos, ni nada, hermanos, es sinónimo de salvación. El amor familiar, hermanos, no es sinónimo de salvación. Todo lo que nosotros podamos hacer va a significar que eso nos va a convertir en salvos. Realmente la fe en Cristo es la que nos salva. Por otro lado, Ruth prefirió quedarse y con esto demostró su fe y devoción y entrega a Dios en primer lugar. Como leímos en el capítulo 2 de este libro de Ruth, verso 12, ella venía a cubrirse bajo las alas del Señor. Ya dejó de estar buscando el pan en Moab y quiso venir a la casa de pan donde Dios cubriría todas sus necesidades, principalmente las espirituales. Otra cosa más, con respecto a los dioses a los cuales Orfa va a servir y volviendo a su tierra, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Estar en paz en el mundo o venir a los brazos de Jehová? Es lógica para nosotros. El problema está en la práctica. Porque lo tenemos aquí, pero al momento, cuando nos toca la prueba, cuando el Señor nos da la instancia para decir, ¿qué preferimos? ¿La paz con el mundo, la tranquilidad en el mundo, la estabilidad en el mundo? Como Orfa, cuando queriendo estar con su nuera dijo, tiene razón, no me voy a poder casar, me van a rechazar, no sé si tendré allá lugar donde vivir, donde dormir, mejor me vuelvo a mi casa, tengo un techo sobre mi cabeza y podré casarme nuevamente. O sea, lo cómodo, la estabilidad estaba en Moab para Orfa. Pero Ruth prefirió la sombra de las alas del Señor. Orfa prefirió seguir y continuar con sus dioses, sirviendo a sus dioses. Ruth dijo, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Estar en paz con el mundo o estar bajo el abrigo de las alas del Señor? Sigamos, verso 19 hasta el 22, con esto terminamos. Dice, y anduvieron pues ella hasta llegar a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. En primer lugar, nosotros vemos a los vecinos. No les vamos a decir vecinos copuchentos porque
mostraron amor hacia Noemí. Ellos estaban felices de verla, pero estaban sorprendidos. En estos vecinos que recibieron a Noemí en este saludo inicial, Noemí dice, no me llamen Noemí, que significaba placentera o llena, sino que llámenme Mara, que significa amarga. Ahora, para mí lo importante de esto, o sea, todo tiene gran relevancia, pero quiero destacar esto, es que Noemí, algunos teólogos le dicen, tiene muy buena teología, pero mala aplicación. Noemí dice, el Todopoderoso me ha puesto en gran aflicción. Ella reconoce que es Jehová quien tiene el control de todo. ¿Se dan cuenta que en el verso 20, anteriormente en el 13, en el 6 también, ella nombra que Dios la ha puesto en estas circunstancias? Nosotros sabemos que Dios tiene el control de todo, pero ¿cómo reclamamos cuando nos tocan circunstancias adversas? Buena teología, mala aplicación. Algo importante también de esto es que nosotros podemos ver el contraste entre Noemí y Job. Si bien no tienen parentesco, por lo que yo entiendo, o no tienen por lo menos una relación directa entre ellos. De hecho, Job se cree que es en los tiempos de Abraham, y Ruth y Noemí están en los tiempos de los jueces, años, décadas, siglos de separación. Nosotros podemos ver un contraste entre uno y el otro. Por ejemplo, en Job, capítulo 1, lo tengo aquí yo anotadito, Job capítulo 1 del verso 21 y 22 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No que Dios no lo haya hecho, sino que había un propósito. En el capítulo 2 de Job, verso 10, dice lo siguiente, y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Vemos la diferencia entre uno y otro? El contraste. Y no podemos decir que Job no sufrió. También perdió a sus hijos. También perdió sus bienes. Ahora Job también perdió su salud. Pero en todo esto Job no pecó delante de Dios. Ahora Mara estaba atribuyéndole a Dios no solo la presión que sentía en su vida, que sí, Jehová tiene el control de todas las cosas, pero ella no estaba atribuyendo un propósito a la obra de Dios en su vida. Job sabía que Dios tenía el control y sabía que algo quería en su vida, cosa que Noemí no quería reconocer. Mis queridos, ¿cómo tomamos nosotros la aflicción? ¿Qué es para nosotros la aflicción hoy día? Es algo malo, que no nos sirve para nada. Un castigo solamente de Dios porque algo mal tuve que haber hecho. Y no entendemos de que Job toma y trabaja en la vida de sus hijos, primero porque nos ama y luego porque está buscando moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hay un propósito en la obra que Dios está haciendo con nosotros. ¿La hemos valorado? ¿O solamente reclamamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué es lo que está haciendo Noemí en este caso? No me llamen Noemí, llámenme Mara. Dios a mí no me quiere, Dios me está castigando. Y hemos dicho al Señor, Señor, ¿qué quieres en mi vida? ¿Por dónde he de conducirme? En todo esto nosotros vemos la mano poderosa de Dios, a tal punto que así como decía el capítulo 1, verso 6, Jehová visitó a su pueblo, nosotros vemos la mano protectora de Jehová en la vida de Noemí. El verso 22 culmina el capítulo diciéndonos, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Y escuchen, volvió de los campos de Moab y llegó a Belén, ¿cuándo? Al comienzo de la siega de la cebada.
¿Tú crees que esto fue coincidencia? ¿Que llegaran justo al tiempo de la siega? El Señor movió todo para que ellas llegaran en un momento donde pudiesen trabajar. De hecho, eso es lo que pasa después. Ruth se mueve y va a buscar trigo. Dios está obrando en su pueblo. Dios está visitando a su pueblo. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios tiene el control de todo. ¿Lo reconocemos? Para finalizar, conclusión, 6 puntos. En primer lugar, Cristo es el pan de vida, Juan 6:35. La pregunta ahora es, ¿por qué buscamos saciarnos en otro lugar? Ellos se fueron de Belén, que es casa de pan, a un lugar donde a Israel se le había negado el pan. Y nosotros a veces buscamos la estabilidad en este mundo, cuando el Señor quiere darnos la verdadera estabilidad. Eso a veces significa luchar, significa sufrir, padecer, pero aún así es Dios el que está obrando. En segundo lugar, no tengamos temor de comenzar todo de nuevo. Mis queridos, la obra es de Dios y Él determina si partimos de cero o de la mitad o casi al final, pero no tengamos miedo. Donde Dios nos ponga, allí confiemos en el Señor. Tercer lugar, tu buen testimonio en amor puede traer a otros a Cristo. Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, en el contexto matrimonial dice que si la esposa tiene un esposo incrédulo, que con su testimonio puede atraer a su esposo al Evangelio. Pero eso no solo se aplica en el ámbito matrimonial, eso se aplica también en cualquier aspecto familiar, a tus hijos, a tus nueras, a tus parientes. Tu testimonio es una forma de evangelizar. El amor que Noemí mostró a sus nueras llevó también a Ruth a creer en Cristo. Cuarto lugar, lamentablemente el llanto o el amor familiar que podamos tener no nos salva. No porque mi bisabuelo, mi abuelo, mis papás son creyentes, quiere decir que yo lo sea. Esto es personal. Y es la fe en Cristo con el arrepentimiento sincero de nuestros pecados la que pueden acercarnos a Dios. Quinto, prefiramos la amistad con Dios y no con el mundo. Santiago capítulo 4, verso 4 dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por lo tanto, si estamos buscando la paz, la tranquilidad en este mundo, no esperemos tener lo mismo con el Señor. O es uno o es el otro, pero lamentablemente no pueden ser ambos. Y por último, en sexto lugar, Dios está en control absolutamente de todo. Por lo tanto, descansa en Él. Cierro con un pensamiento solamente. A pesar de todo lo que vimos acá de Noemí, en este control que Dios tiene de todas las cosas, entiende el corazón pecaminoso del ser humano. Y no hay ningún texto, ningún pasaje, ni que el escritor, ni que el Espíritu Santo inspirando la Escritura haga un juicio contra Noemí. Y a pesar de la conducta, incluso podríamos llamarle caprichosa de Noemí, sabiendo que ha padecido harto, no estoy menospreciando esto, pero esta conducta a lo mejor tanto autocompasiva de parte de Noemí, a pesar de eso, el Señor está hablando en la vida de esta mujer, obrando en la vida de esta mujer, incluso al nivel de traer una moabita a sus caminos, a la salvación, y para ser también de donde saldrá la descendencia de nuestro Señor. A ese nivel el Señor obra. El problema está en que no vemos el panorama completo. De hecho, yo partí diciendo, el libro de Ruth se escribió cuando ya David estaba reinando. ¿Sabes cuántos años habrá pasado? Más de 100 años desde que pasó el acontecimiento con Ruth. Es decir, Ruth nunca, ni Noemí nunca supieron que se escribió de ellas. Nunca lo supieron. Sin embargo, lo que Dios hizo por medio de estas mujeres se predica hasta el día de hoy. A ese nivel el Señor tiene el control.
Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su palabra. Vamos. Confía en Dios, corazón.